Seguimos hablando acerca de esta cuestión de la paciencia, la resistencia. El día de hoy quiero hablarles de lo que significa resistencia y paciencia en la Escritura, más bien en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que significa resistencia y paciencia en el Nuevo Testamento? Vamos de lleno entonces. Como siempre tenemos muchos versículos que leer. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 5 al 8 nos dice lo siguiente: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Pablo dando las últimas instrucciones a su hijo en la fe, a Timoteo, al joven pastor. Aunque tú dices, bueno, ese fue para el pastor. No, esto es para todos y cada uno de nosotros, ya que a cada uno de nosotros se nos ha dado el mandato de ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Por lo tanto, dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Una vez más, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Hay mucha gente que le tiene miedo a sufrir por el Señor. Yo le recuerdo, no tiene por qué tener miedo. Es Dios quien siempre ha estado y va a estar en control de toda situación. En lugar de tener miedo, debemos ¿de qué? Debemos ocuparnos en decirles a otros la buena noticia y de llevar a cabo todo el ministerio que Dios nos ha dado. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Me encanta. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Mire qué excelente. ¿Cómo hay que pelear? Primero hay que pelear. Hay una batalla que hay que librar, que hay que pelear. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. La carrera la comenzamos el día en que le dijimos sí al Señor. Iniciamos la carrera, entramos en la buena batalla. ¿Y qué dice? He permanecido fiel, porque de eso se trata. Dios espera que nosotros le seamos fiel hasta el día en que Él regrese o nosotros partamos de este mundo. Y dice, ahora me espera el premio. Hay un premio que vamos a recibir. ¿Cuál es? La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y este premio no es solamente para Pablo, dice, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27 nos dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Me encanta. Porque al igual que Moisés, nosotros el día de hoy también tenemos que entender que es nuestra fe. Es por nuestra fe que debemos salir del mundo. A Moisés le tocó salir de la tierra de Egipto, nosotros salimos del mundo sin temer el enojo de la gente, si usted lo puede poner así. Y tenemos que seguir firmes en este camino. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Usted y yo tenemos que aprender a poner y mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe,
que es Cristo Jesús. No mire a nadie más, no mire a su derecha o a su izquierda, mire siempre hacia el frente donde está Cristo, para poder terminar esta carrera con resistencia, con paciencia. Hebreos 6:15 también nos dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Mire qué excelente. A nosotros se nos ha prometido también, así como a Abraham. Pero hay que esperar. Hay que esperar. A veces nos desesperamos y tiramos la toalla. Pero Abraham esperó con paciencia. Y es al esperar con paciencia que recibimos lo que Dios nos ha prometido. A veces, ¿verdad?, pensaríamos, Señor, pues ya llévanos. No, espérate, con paciencia. Mientras tanto hay un trabajo que hacer, hay una carrera que correr, hay una batalla que pelear, hay un evangelio que predicar. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8 nos dice lo siguiente. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Mire, no solamente hay que tener paciencia con las situaciones, sino que también hay que tener paciencia con la gente. Alguien dijo, la iglesia sería perfecta si no fuera por la gente. Pero la verdad es de que hay que tener paciencia. Dios tuvo también paciencia y sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Mientras el Señor regresa, tenemos que pensar nosotros como el agricultor. Que con paciencia espera las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. También nosotros tenemos que darle un tiempo a la gente para que maduren. Y necesitamos paciencia, si no nos van a sacar de nuestras casillas. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que Dios es paciente con nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Pedro nos dice que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dios espera a que nosotros reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y le rindamos nuestras vidas a Él. Versículo 8, ahí mismo en Santiago, capítulo 5, dice, ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Me encanta, porque yo sé que también usted como yo hemos venido escuchando esto. El Señor regresa pronto, el Señor regresa pronto. Ya voy a tener 50 y pico de años y el Señor no ha venido. Eso no quiere decir que no va a venir. Que no sepamos nosotros la hora, el día en que el Señor va a venir, no quiere decir que no va a venir. Pero nosotros tenemos que aprender paciencia en la vida cristiana, en el caminar cristiano. Necesitamos aprender a ser pacientes y a animarnos unos a otros. Y créame, cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy, Cristo viene más pronto de lo que usted piensa. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, nos dice la Escritura, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Mire qué excelente, volvemos otra vez. Entonces, cuando aprendemos nosotros a resistir, a perseverar con paciencia, entonces no vamos a volvernos torpes.
¿Ni qué? Ni indiferentes espiritualmente. Mire cuánta gente o es torpe o es indiferente. Le da lo mismo las cosas de Dios como las cosas del mundo. Cometemos tanta tontera, tanta torpeza. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe, y si usted quiere ver aquellos ejemplos de personas que nos han dado el ejemplo de cómo vivir una vida en obediencia a Dios, vaya al libro de Hebreos. De hecho, toda la escritura, pero ahí nos da el salón de la fama de los creyentes, Hebreos 11, de quienes gracias a su fe, pero no solamente la fe, sino que perseverancia, me encanta, heredarán las promesas de Dios. Hay promesas que no vamos a lograr obtenerlas hasta que cumplamos nosotros nuestra estadía aquí en esta tierra. Efesios 4:2 nos dice lo siguiente: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Decimos, es que a este no lo aguanto, no lo soporto. Pues es mejor que te vayas acostumbrando. Debemos ser humildes y amables, ser pacientes unos con otros. ¿Cuándo va a agarrar la onda? No lo sé, pero tengo que aprender a ser paciente, a ser humilde, a ser amable, a tolerar las faltas por amor. Colosenses 3:3 nos dice: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, tenemos que recordar constantemente, nosotros hemos muerto a esta vida. Lamentablemente, muchos todavía están vivos en esta vida y por eso no pueden ver más allá. Pablo lo dijo muy excelente: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y agrega: y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía seguimos aquí metidos en la carne, en este mundo, en este sistema corrupto, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 nos dice lo siguiente: con orgullo les contamos a los demás, o a las demás iglesias, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Ay, ay, ay. No le tema al sufrimiento. No crea todas estas cuestiones de que, usted tiene que vivir en bendición y va a prosperar. Si esa es la voluntad de Dios, perfecto. Pero nos damos cuenta al leer las Escrituras que a veces se nos está engañando con un evangelio barato. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de ¿qué? La constancia y la fidelidad. Porque se necesita perseverancia, constancia, se necesita fidelidad. Dice, fidelidad de ustedes en todas, mire qué tremendo, en todas las persecuciones y privaciones. Privaciones. Yo pensé que la Biblia decía que Él suplirá todo cuanto yo necesite. Sí, pero van a haber privaciones. ¿Dónde está la clave? Pablo nos dijo la clave. Es estar contento, ya sea tengas o no tengas.
estés en abundancia o estés en pobreza, estés en alegría o estés en tristeza. Persecuciones y privaciones que están sufriendo. Segunda Timoteo 2:24 nos dice lo siguiente: un siervo del Señor no debe andar peleando. Mira, para aquellos que son pleitistas, aquellos que les gusta el pleito. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser ¿qué? Debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Es que hay personas difíciles y tenemos que aprender nosotros a ser bondadosos con todos. Capaz de enseñar. Capaz de enseñar. En la expansión del Evangelio vamos a encontrarnos con personas difíciles. Pero no nos pongamos a pelear. Porque qué feo se ve, ¿verdad? Cuando usted mira que alguien... Oiga, a veces quisiéramos, y lo entiendo, tal vez la pasión que sentimos en nuestro corazón por querer convertir a alguien. Pero debemos recordar, dar un paso atrás y recordar que yo no salvo a nadie. Yo no convierto a nadie, yo no convenzo a nadie. Mi responsabilidad es de presentar el Evangelio, es de compartir el Evangelio, la buena noticia. Y si esa buena noticia, la persona que está recibiendo ese mensaje lo rechaza, no lo quiere, me dice que me vaya, que deje de hablar de esas cosas, entonces tengo que ser ¿qué? Tengo que ser bondadoso y dejar de compartir con esa persona, así de sencillo, no pelear. Capaz de enseñar y paciente con personas difíciles. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Me encanta. Que sea el Señor quien guíe nuestros corazones. ¿A qué? A un entendimiento total. Hemos entendido totalmente a una expresión plena del amor de Dios. A Cristo le hicieron lo que quisieron. A Cristo le quitaron la vida. Y el Señor nos dice, si esto hacen conmigo, ¿qué van a hacer con ustedes? Y a la perseverancia con paciencia. Perseverancia con paciencia. El mejor ejemplo que tenemos usted y yo es a Cristo Jesús. Y a Él es, como les dije anteriormente, es en Él en quien tenemos que fijar nuestra vista, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Si usted la quita de Jesús y la pone en un pastor o la pone en un siervo de Dios, en un cantante, en lo que fuera, usted se va a perder. Su vista tiene que estar en el autor y consumador de su fe, que es Cristo Jesús. De Él proviene la perseverancia, la paciencia. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice la Escritura lo siguiente. Esto lo hacemos, para que me entienda, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mire qué excelente ejemplo. ¿Cómo puedo yo entonces asegurar que voy a seguir perseverando fielmente, con paciencia, hasta que Cristo regrese por mí? ¿Cómo lo hago? Fijando mi mirada en Él.
que es el campeón, el que inicia, me encanta, Él es el que inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando comenzamos, solamente le creímos. Él inició porque ni siquiera teníamos nosotros la suficiente fe para creer, pero Él nos da ese granito de fe para creerle al mensaje. Y luego esa fe, conforme vamos caminando con Él, conforme peleamos la buena batalla de la fe, conforme corremos la buena carrera, Él va perfeccionando esa fe. Y nos dice, mire, debido al gozo que le esperaba. Sí, no se concentró en el sufrimiento que tenía que pasar, sino más bien que en el gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz. Imagínate, yo quiero que usted piense, esto no fue fácil. Tampoco la vida cristiana es fácil. Gente te va a malentender, gente te va quizás a insultar, o incluso quizás la gente pueda agredirte también. Pero como decíamos uno de estos miércoles atrás, no le temas a aquel que lo único que puede hacer es quitarte la vida. Témele más bien a qué? A aquel que tiene el poder de enviarte al infierno después de que te quiten la vida. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Porque en una cruz, en un madero, únicamente morían criminales. Jesús no fue un criminal. Lo peor de lo peor era lo que colgaban en un madero. Pero Jesús no fue eso. Pero no le importó la vergüenza. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mire, tenemos que ser gente que mira hacia el futuro. No solamente ver lo que estamos atravesando el día de hoy. Hebreos 10:13 nos dice lo siguiente. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Esto viene. Ahora la gente se llena de orgullo y pueden hasta maldecir este precioso evangelio que nosotros predicamos a Jesús. Pero viene el día. Viene el día. Y Jesús espera este día en que sus enemigos sean ¿qué? Sean humillados y puestos por debajo de sus pies. ¡Wow! El día viene en que toda boca, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 11. Nos dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Escuchó? Este es el significado de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Cada vez que yo comunico la palabra de Dios, ¿estoy qué? Estoy sembrando esa semilla. Y lo interesante de esto es de que yo solamente siembro la semilla. Quien le da el crecimiento a esa semilla es Dios. Quien se ocupa de que la semilla muera al caer en buena tierra es Dios. Yo solamente soy el canal que Dios usa ¿para qué? Para plantar esa semilla. Me encanta. Lucas 8:15 nos sigue diciendo, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¡Wow! Y las semillas que cayeron en la buena tierra
¿Cómo sabemos si la semilla que fue plantada en mí cayó en buena tierra? Porque tenga cuidado con esto, ¿verdad? Muchas veces cree que producir una cosecha enorme, estamos hablando de números, de cantidad. Nadie está hablando de números, escuche. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas que, primero, sinceras. Personas sinceras. ¿Qué es lo opuesto a la sinceridad? Hipocresía. Dios espera que la semilla caiga en buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? Cuando somos sinceros, cuando entendemos que Él es Dios, yo no. Que por lo tanto lo he ofendido con mi estilo de vida y debo pedirle perdón, arrepentirme de mis pecados. ¿Qué dice? De buen corazón, no solo personas sinceras, sino que de buen corazón. ¿Cuál es el buen corazón? Son aquellos que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella. No me venga a decir que es una nueva enseñanza, una nueva revelación. Si no está en la palabra de Dios, eso es falso. Que no le digan, que no le cuenten. Se aferran a ella. ¿Y qué dice? Y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Cuál es la cosecha? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Es que se desarrolle en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Que le permitamos al Espíritu Santo que nos asemeje cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 4, nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Me encanta. También nos alegramos al enfrentar pruebas. Mire, ¿cuántos? A veces suena contradictorio esto. Hace poco, antes de comenzar, me preguntó alguien, ¿cómo está? Bien, tosiendo. Es una contradicción. Alguien dijo, bien, pero se está casi muriendo. No estoy muriendo. Y si me muero, entro a la vida eterna. Así de que, ¿quién gana? Quiero que lo entienda. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Las pruebas, las dificultades desarrollan en nosotros resistencia. Me encanta. Porque necesitamos resistencia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Resistencia, aguante. Muchos tiran la toalla porque no aguantan, no soportan, no han desarrollado resistencia porque se vencen ante las pruebas, ante las dificultades. Pero eso no es una semilla que ha caído en una buena tierra, en un buen corazón sincero. Dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Me encanta. Yo quiero que lo entienda. Necesitamos el día de hoy firmeza de carácter.
Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo que enfrentar a los fariseos y a la gente religiosa de aquel entonces. ¿Y cuál era la palabra que él usaba para con ellos? Hipócritas. ¿Por qué? Porque no tenían firmeza de carácter. Porque los que les convenía a ese lado se hacían. Como dice la Escritura, ¿verdad? Como las olas del mar que van y vienen. No saben si son o no son. Un día son creyentes, otro día, quién sabe. ¿Será bueno divorciarme? Pues depende. ¿Depende de qué? ¿Será bueno? ¿Me condenará Dios si aborto un bebé? ¿Qué dice la palabra? Pero no podemos estar en que sí y en que no. Dios quiere desarrollar en nosotros esa firmeza de carácter. Cuando digo sí, es sí, no es un tal vez. ¿Se imagina que hubiera sido de nosotros si Jesús en el Getsemaní le dice al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, mas manda mejor a otro, porque esta cosa se puso fea? No. Firmeza de carácter, ¿qué dice? Mas hágase tu voluntad y no la mía. Sabía dónde iba, sabía el sufrimiento que le estaba por pasar, por atravesar. Mas sin embargo, escogió. ¿Por qué? Porque había desarrollado resistencia, y esa resistencia lo llevó a desarrollar la firmeza de carácter. En una ocasión le dice a sus discípulos: no, es que mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Me encanta. Carácter, firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Mire, el carácter fortalece nuestra esperanza. ¿Recuerda al primer mártir en el Nuevo Testamento? A Esteban. Mientras lo están apedreando, matándolo a pedradas, él dice que puedo ver los cielos abiertos. Él pudo ver la belleza del Señor, aún con el sufrimiento que estaba atravesando. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¡Auch! Mire, como padres de familia tenemos que recordar esto. Al soportar esta disciplina, es que Dios, ¿qué dice? Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y seamos honestos, ¿cuándo es que viene la disciplina? Cuando me estoy portando mal. Si yo me porto bien, Dios no me va a disciplinar. Si yo soy obediente, no hay disciplina. ¿Cuándo viene la disciplina? Cuando Dios te está diciendo que hagas algo y no estás haciendo la voluntad de Dios. Y la disciplina no es, escuche, porque muchos, ¿verdad? Creemos que, ¡oh, qué malo Dios! No, escuche, porque te ama, Dios te disciplina. Y tenemos que aceptar la disciplina divina. Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Me encanta, si usted, mire, Dios los trata como a sus propios hijos. Porque cuando un hijo no es suyo, a usted no le importa. Y usted no disciplina. Pero cuando es su hijo, usted va a hacer todo lo posible para que entienda.
¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? No. Porque entonces no fue disciplinado, fue malcriado. ¿Y cuántas personas por la falta de disciplina se pierden? Yo no sé usted, pero yo prefiero... primero, ¿para qué nos vamos a meter en la disciplina? Pero si llega la disciplina, tengo que soportarla. Tengo que aceptar la disciplina de mi padre porque he hecho algo que no debería de haber estado haciendo. Y debo de regresar una vez más. Dios es tan excelente. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que no es un mensaje machetero. No es condenación. Por el contrario, vuélvete al Señor, arrepiéntete. Y Dios entonces no solamente te perdona, sino que te limpia, te restaura. Pero no puede haber restauración si no hay un verdadero arrepentimiento. Me encanta. Primera Tesalonicenses 1:4. Nos dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean, ¿qué? Su pueblo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. A veces cantamos cantos, pero no entendemos qué es lo que estamos cantando. Somos el pueblo de Dios. Llamados para ser representantes de Él aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos permitirle a Él que desarrolle esa firmeza de carácter, que cada día nos vayamos pareciendo más y más a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 6:4. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. ¡Wow! En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Por la abundancia de riquezas que acumulamos. ¿Es lo que dice? Demostramos porque traemos unos 2, 3, 4 guaridas ahí, guardaespaldas que nos protejan. ¿No? ¿Cómo demostramos que somos verdaderos ministros de Dios? Con paciencia. Con paciencia soportando dificultades. Ah, no, pero ahora es muy popular, ¿verdad? Si estás pasando dificultades, es porque no tienes la fe. Debes confesar. Es que eres negativo, tienes que confesar positivamente. Y a veces digo yo, ¿y estos qué están leyendo? ¿De dónde sacaron eso? El que crea las cosas es Dios, no yo. Soportamos dificultades y ¿qué? Y privaciones. Ah, no, es que somos el pueblo escogido de Dios. Dios quiere bendecirnos. Y calamidad, ay, cuidado con tener calamidades porque ya te miran como que algún pecado trae escondido ahí. ¿Qué pensarían de Jesús? Al verlo colgado en un madero, casi desnudo, ¿qué pensaría la gente? Ah, saber qué tipo de... Cuidado, no juzgues, tú no sabes. Fue un hombre inocente a que colgamos en la cruz. Calamidades, ¿de qué dice? De toda índole. Santiago 1:12 nos dice lo siguiente. Dios bendice, ¿qué dice? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones
porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¡Wow! Este sería un buen versículo para memorizar. Todos queremos la bendición de Dios. ¡Ah, pero las pruebas no! ¡Líbrame de las pruebas! Y dice que Dios bendice a quienes, a los que soportan, a los que aguantan, los que tienen resistencia, los que perseveran. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque qué bonito sería, ¿verdad? Que no fuéramos tentados en nada. Y entonces, eso es fácil. No, la cuestión es demostrar, como José. Le deja la ropa ahí en las manos de Potifar, la mujer de Potifar, y él sale corriendo. En cambio, ¿verdad? David, ¿qué hizo? No, estar de flojo ahí en la azotea, levantándose al mediodía, ahí haciendo nada. Miró a una mujer, averiguó quién era, le dijeron que estaba casada y que era esposa de no sé quién, pero no le importó. No. Soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superar eso, mire, escuche, no es antes de superar las pruebas. Primero hay que pasar la prueba y hay que superarla. Si no la supera, siempre digo yo, como en nuestros países, ¿verdad? La educación. Todo un año se te daban clases de esto y de lo otro, y al final de año venía la prueba, venía el examen final. Y el que no lo pasaba, pues ahí se quedaba aplazado. Aquí hay que pasarlo porque otro necesita la silla que este está ocupando ahí. Está medio sonso, pero hay que pasarlo al próximo. No, así no es la cosa. Dios no va a bendecir a esta persona. No lo digo yo, lo dice Santiago. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida. Escuche lo que está hablando. Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es que quienes lo aman van a estar dispuestos a soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones. Van a estar dispuestos a superar esas pruebas y esas tentaciones. ¿Por qué? Por amor a aquel que los llamó. Que no le digan, que no le cuenten. Lo dejo con esto. Siempre piensan, ¿verdad? Miran el bosquejo y dicen, este no va a terminar hoy. Sí, estamos aprendiendo a limitar todo y a guardarnos dentro de un margen. Ahí le va. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia. Ese lo pusimos 2 veces en el bosquejo. Nadie me dijo nada. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que Dios nos ayude a aprender perseverancia, resistencia y paciencia. La necesitamos para correr la carrera que Dios ha puesto, que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.